Muy bien, bueno, buenas noches. Tremenda sorpresa me llevé hoy de llegar aquí y encontrar la iglesia en penumbras en el salón principal, pero bueno, brillaban las luces en esta parte nueva y damos gracias a Dios por eso. Quería compartir con ustedes acerca de la Pascua. Esta semana muchos por ahí te saludan felices Pascuas y por ahí alguno agrega felices Pascuas de resurrección, porque ¿qué es la Pascua? Cualquiera sabe qué es la Pascua, ¿no? Es que te venden huevos de chocolate, tortas de Pascua, bueno, un montón de cosas, eso es la Pascua, ¿no? Las roscas de Pascua, ¿no? Nada, todo el mundo sabe, así que, pero más allá de la broma, yo quería comenzar esta noche con un texto que cada vez que llega Navidad, cada vez que llega esta Semana Santa, viene a mi mente. Es un Salmo, capítulo 74, versículo 9, y es una reflexión que el salmista está haciendo y que es bastante triste, porque dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Capaz que es un poco difícil lo que para mí me resulta fácil, pero quizás explicarlo es un poco difícil, ya que es un texto que nos habla de alguien que está sintiéndose totalmente invadido. De hecho, era un canto que surge en un momento donde el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de sus enemigos, y el enemigo había llegado y había destruido todas sus cosas preciosas. Y ellos se sentían realmente abrumados por la presencia del enemigo. Y no sé si escucharon el mensaje de hoy de mañana de Pablo López, que nos compartía, y tenía que ver justamente con esto, con este espíritu. Pablo decía que con el paso del tiempo, la secularización ha hecho que fiestas o tiempos especiales para los cristianos se transformaron en tiempos comerciales. Así hemos perdido de vista lo que es realmente la semana de la Pascua. Y eso pasa en el mundo, como decía Pablo hoy de mañana, pero yo estaba pensando esta semana si no puede llegar a pasarnos también a nosotros como pueblo de Dios, que perdamos de vista lo que realmente esto significa. La Pascua es para nosotros, o debiera ser para nosotros, algo muy especial. Y yo creo que lo que nos hace bien a los creyentes, más allá de que conocemos la historia, más allá de que sabemos el relato, es volver a él. Y yo pensaba, bueno, vayamos entonces a donde todo comenzó. Y quizás no sé si podemos abrir las cámaras y leer entre todos, ya que somos un grupo bastante amplio, y también ustedes leer en sus casas, leer allí en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y después vamos a tomar algunos pensamientos que están allí que nos van a hacer bien y van a edificar nuestras vidas. Entonces, si tenemos la posibilidad de ir leyendo todos juntos, capaz que empezamos allí por Analía, después, esto me gusta hacerlo porque lo hacemos en la escuela dominical los domingos y es muy bueno. Así que ustedes también en sus casas, estaría bueno que nos acompañaran. 12, desde el versículo 1 hasta el 15, vamos a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán,
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Muy bien, gracias por la lectura. Estaba pensando, aparte de todo lo que les decía antes, en una de las tragedias que nos llega a suceder cuando uno se hace un poco más grande, y es la posibilidad de perder la capacidad de asombro. Cuando mis hijos eran pequeños, yo disfrutaba mucho cuando ellos venían y te contaban alguna situación que habían vivido, y aunque uno sabía que esa situación no era real, le gustaba y disfrutaba de escuchar cómo ellos la habían vivido y cómo ellos habían visto ciertas cosas. Espero, hermanos, que no nos pase a nosotros como creyentes, que perdamos la capacidad de sorprendernos y de nuevamente encontrar en la palabra de Dios alimento fresco para nuestras vidas. Quizás este relato que se encuentra en un libro que tal vez no es de los más conocidos o más recorridos por los creyentes, nos lleva muchas veces a perdernos gran parte de la historia y muy buena parte del fundamento de nuestra fe. Sabemos que estos mandamientos no son para la iglesia, eso está clarísimo, pero lo que está relatado aquí sirve como base para la enseñanza y sirve como fundamento de nuestra fe. El propósito que Dios ha tenido de dejarnos el Antiguo Testamento es para hacernos comprender más de su palabra y para hacernos entender cómo tenemos hoy nosotros un privilegio que los del Antiguo Testamento no tenían, y era tener la revelación completa en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, lo que acabamos de leer debía, para el judío, para quien participaba de esta fiesta, revelarle al Cristo que había de venir más adelante. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que todas estas cosas eran sombra de lo que iba a venir. Muchas veces nosotros somos un poco duros con los judíos porque no reconocieron en Jesús al Salvador, pero ¿qué hubiese sucedido con nosotros si hubiésemos vivido en este tiempo? Por eso, hermanos, como nos enseña la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Quiero que tomemos juntos algunos elementos de los cuales hemos leído y que puedan servirnos como aplicación espiritual a nuestra vida. La Pascua, para los judíos, indicaba un nuevo comienzo. El Señor le dice claramente a Moisés que desde ese día en adelante comenzaría un nuevo calendario para el pueblo de Israel. Y sin lugar a dudas esto es algo muy significativo también para nosotros, ya que desde el momento en que conocimos a Cristo, que le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, nuestras vidas, dice la palabra de Dios, fueron hechas nuevamente, hemos nacido nuevamente. El llegar al conocimiento de la verdad, el llegar al conocimiento de Cristo, es también una experiencia de un nuevo nacimiento, nos dice la palabra de Dios. Una nueva nación que se había gestado de alguna manera dentro de Egipto. Egipto había sido como un vientre para Israel, y allí se había formado una tremenda nación, una nación muy poderosa, y en este momento Dios iba a cumplir su promesa de volverlos
a dar aquella tierra que Él había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, los padres de la nación. Un nuevo nacimiento, ¿no? La palabra de Dios nos dice por allí que todos los que estamos en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. La palabra de Dios dice en Romanos que tenemos que andar en novedad de vida. La palabra de Dios dice que somos también nosotros nueva masa. Y hermanos, así tenemos que entenderlo. Ahora, había para el pueblo de Israel un mandamiento muy específico, muy detallado. A mí me gusta bastante la logística y me gusta mirar en la palabra de Dios cómo el Señor se encargó, y muy especialmente en esta etapa de la Biblia, de ser muy puntilloso, muy detallista en las cosas, cómo se debían de hacer, en qué tiempo, en qué cantidad, y es muy interesante eso, y se aprende mucho, porque hay un orden. Dios tiene un orden para todas las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Este nuevo calendario, este nuevo nacimiento para la nación no sería posible sin un sacrificio. Por eso dice la palabra de Dios que el día 10 de ese primer mes del año, cada familia tenía que tomar un cordero, ¿no? Y inmediatamente nuestra mente se va al Evangelio de Juan, a las palabras de Juan el Bautista, cuando él dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué fácil es entenderlo para nosotros, pero pongámonos en aquel tiempo, en aquellas personas que estaban celebrando por primera vez una fiesta de la cual no conocían muy bien, de la cual estaban aprendiendo, pero dice la palabra de Dios que tenían que por familia, y qué interesante esto, hermanos, es poder ver el valor que Dios le da a la familia, ¿no? Esta noche hemos recibido el saludo, los cariños de muchos hermanos a través de los medios de comunicación, y eso nos hace sentir que estamos en familia. Hay seres queridos que están distantes, pero que estamos unidos, estamos cerca, porque somos la familia de Dios, y de esa manera nos tenemos que sentir. Somos familia. Por allí reza en lo bajo del monitor, estás en casa, y qué lindo es sentirse en casa, en la familia de la fe. Tenemos aquí entonces que tenían esta tarea, buscar un cordero. Podía ser entre las ovejas o entre las cabras, dice el relato por allí. Después lo tenían que tener guardado durante 14 días. Yo siempre recuerdo las enseñanzas de nuestro hermano Nelson, que muchas veces tomó de estos libros para instruirnos en la fe, y él decía una vez, bueno, ellos tenían ese cordero estaba 14 días allí en observación, no debía tener defectos, tenía que ser perfecto, dice la palabra de Dios, tenía que ser macho de 1 año. Los comentaristas o muchos comentarios hablan acerca de que este cordero tenía que ser perfecto, y el Señor nos habla del Señor Jesucristo, de su perfección. Nos habla de que este cordero debía ser inmolado a los 14 días, ¿no? Después de un periodo de observación, de un periodo de estar apartado, este cordero era muerto, y dice la palabra, como hemos leído allí, debía ser inmolado entre las 2 tardes, ¿no? De acuerdo al calendario judío, las 2 tardes se daban entre las 15 y las 16 horas. Las 15 horas serían la 9ª hora. Y el Señor Jesucristo dice que entregó su vida en la 9ª hora. Por eso reitero, qué fácil es para nosotros poder asociar estas cosas e identificar en Jesucristo a este Cordero Pascual. Debían tomar la sangre que había sido derramada, y pintar la puerta, el dintel, dice allí, porque sabían que a la noche el Señor había advertido de que pasaría el ángel de la muerte y visitaría las casas, y donde no viera la señal de la sangre, el primogénito de esa casa había de morir, desde la casa del siervo, dice, hasta la casa del faraón, y así se cumplió, y fue esa noche donde el Señor, dice, sacó las huestes de Israel de Egipto. Más adelante, el Señor, Moisés, guiado por el Señor, escribiría que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pueblo de Israel tenía que comprender
que para su redención, para ser rescatados del horno de fuego, una víctima inocente debía morir, ¿no? Y es interesante que Jesucristo mismo revestía todas estas características y mucho más, porque Él era perfecto en toda perfección. Dice la palabra de Dios que no fue hallado engaño en su boca. El Señor Jesús murió, dio su vida, siendo totalmente santo, perfecto, aquel en quien Dios tenía toda complacencia. Dice la palabra de Dios aquí, como hemos leído, hermanos, que aquella noche los judíos debían preparar el cordero asado al fuego, ¿no? Hace un momento Agustín nos hablaba del asado tan identificativo de nosotros los rioplatenses, y debía ser comido con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y aquí quienes comentan sobre este pasaje dicen que esto estaría representando los sufrimientos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue muerto en la cruz, cargó con nuestros pecados, y ellos debían de alguna manera entender que esto que ellos estaban haciendo, estaba siendo una señal de algo que estaría por suceder en un futuro bastante lejano en aquel tiempo, pero ya que fue hecho completo una vez y para siempre en nuestro favor. El Señor gustó la muerte por todos nosotros. Dice la palabra de Dios allí, tiene algunas prohibiciones esta fiesta para los judíos. Dice, ninguna cosa podían comer cruda, no podía ser cocido en agua, y no podía quedar nada para la mañana siguiente. Algunas restricciones que tenía esta fiesta para los judíos. Pero me gusta el versículo 11, ¿no? Y esto nos hace pensar, hermanos, en cómo es nuestra actitud. Por eso yo hoy, un poco en broma, un poco en serio, pensaba, ¿qué es realmente la Pascua para nosotros? ¿De qué nos está hablando? ¿Sabemos lo que significa? ¿O ha quedado allí en una nebulosa y hemos perdido de vista lo que realmente debiera representar para nuestras vidas? Porque dice que estos judíos lo debían comer ceñidos los lomos, el calzado en los pies, el bordón en la mano, y lo debían comer apresuradamente. Yo estaba pensando en qué es lo que el Señor quiere enseñarles aquí. Ellos estaban a punto de partir, a punto de salir, tenían que estar preparados, no podían perder tiempo, no podían relajarse mucho a la hora de estar allí compartiendo la cena, porque llegaría el momento en que, dice la historia, los judíos estaban allí con todo preparado y vinieron los egipcios y los apremiaban para que se fueran. La Biblia nos enseña, hermanos, que en cualquier momento puede venir el Señor a buscarnos. Pero más allá de esa expectativa en la que nosotros tenemos que vivir, en ese esperar al Señor, que cada uno debiera hacerlo de forma activa. Dice la palabra de Dios que quien tiene la esperanza de que el Señor viene, se purifica de forma permanente, tiene una preocupación por su vida espiritual. Lo debían comer apresuradamente, debían estar listos para partir. Yo me preguntaba, hermano, cuando transitamos la semana de la Pascua, cuando pensamos en la pasión del Señor Jesucristo, cuando pensamos en su entrega, cuando recorremos la Escritura y leemos todo lo que sucedió durante esa semana, no solamente la entrada triunfal, no solamente la limpieza del templo, no solamente el tiempo de oración con el Dios Padre, las charlas tan profundas que se registran en la palabra de Dios, la traición, pero especialmente y específicamente las palabras del Señor de que volvería por nosotros. Él dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, volveré a buscarles, para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes estén conmigo. Hermano, hermana, ¿estamos nosotros realmente viviendo de acuerdo a estos principios, de acuerdo a estos parámetros? ¿Estamos nosotros apartándonos de alguna manera como se hacía con aquel cordero que nos habla de la santidad, nos habla de estar apartado, de estar en un proceso de permanente observación de nuestra vida espiritual para serle agradables al Señor? Dice la palabra que después de esta fiesta venían 7 días donde se celebraban los panes, la fiesta de los panes sin levadura.
La levadura en la palabra de Dios nos habla del pecado y todos lo sabemos. No le estoy diciendo nada que usted no sepa, más bien se lo estoy recordando. Pero esto también es una enseñanza muy profunda para nosotros, ya que nos indica que aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que aquellos que han sido salvados por la obra de la cruz, deben necesariamente apartarse del pecado. No debemos permitir ningún tipo de pecado en nuestras vidas. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué verdad es esa, hermanos? Usted y yo sabemos muy bien que cuando dejamos al pecado, le damos un pequeñito lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, inmediatamente, si no actuamos a tiempo, si no confesamos, si no nos apartamos, sucede un desastre. Qué triste que es eso. Pero gracias a Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros, los creyentes, los que somos salvados por la obra de la cruz, tenemos un abogado. Tenemos quien nos acusa, pero tenemos un abogado. Así como el ángel de la muerte que pasaba aquella noche y miraba la puerta pintada con la sangre, así también cuando somos acusados delante de Dios y Padre, el Señor, el Dios eterno, puede mirar nuestras vidas y ver que en nosotros está la imagen de Cristo. Y quiero terminar en esta noche, porque el tiempo ha pasado, pero no quiero perder de vista, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Me imagino que muchos de ustedes ya estaban pensando en este pasaje, porque es vital, o sea, y está totalmente asociado con lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo está tratando un tema muy serio allí dentro de la iglesia de Corinto, y dice en el capítulo 5, versículo 7, bueno, el versículo 6 es ese que les mencioné hace un momento, que dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y acá está el mandamiento en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Y este es un llamado, hermanos, para que la Pascua realmente tome la dimensión que tiene que tomar en nuestras vidas. Pascua significa pasar por alto. Eso es lo que los judíos sabían, que esa noche vendría el ángel de la muerte y vería las casas donde ellos estaban, y si habían obedecido y habían hecho cumplidamente lo que el Señor había dicho, el ángel de la muerte pasaría por alto. Evitaría la muerte de las personas que estaban allí presentes porque habían obedecido. Pero dice la palabra de Dios en estos dos últimos versículos que vamos a leer en esta noche, dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Lo viejo, lo antiguo, tiene que ser limpiado, tenemos que quitarlo. Dicen los historiadores que durante la época de la Pascua los judíos tenían que revisar minuciosamente sus casas a ver si había algo de levadura escondida. Utilizaban, dice, lámparas y buscaban en cada rincón y limpiaban la casa, limpiaban los lugares donde hacían el pan, porque realmente tenían celo por hacer la voluntad de Dios. Hermano y hermana, tú y yo tenemos la luz del Espíritu Santo. Cuando estamos cerca de la luz, cuando estamos cerca del Señor, podemos ver nuestros defectos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos limpiarnos de la vieja levadura, podemos quitarla. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado. Uno dice, ¿es posible? Sí que es posible. Aquí en la tierra capaz que no, pero hermano, hermana, preocupémonos, ocupémonos en lo que el Señor quiere que nos ocupemos y después el resto se va a encargar el Señor, porque un día estaremos en el cielo y ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, seremos perfectos, seremos como el Señor es. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, y mire qué lindo esto, que es Cristo, ¿no? Y ahí inmediatamente el Cordero, aquel que había sido inmolado allá en Egipto, se nos presenta en este Cristo que también fue inmolado, que fue muerto por nosotros. Dice que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y después que hemos limpiado nuestra vida, dice el apóstol Pablo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y hermanos, aquí la fiesta no se refiere a un hecho puntual, a una fecha puntual, a un momento
X en la vida de un pueblo, de una nación, de una persona, sino a toda la vida de la persona que tiene a Cristo en su corazón. Celebremos la fiesta. Dios nos invita a que cada día nuestra vida pueda ser una fiesta. Hace un momento miramos algunas personas que estaban pidiendo que estuviéramos orando por ellos. Algunos estaban pidiendo por sus adicciones. Y hermanos, ¿cuántas personas o cuántos en este momento están acompañándonos ahí en la transmisión y sienten que su vida, lo menos que es una fiesta, es una condena? Hace unos días atrás, un muchacho con toda la vida por delante, 33 años, capitán de un barco, con un trabajo excelente, con una familia excelente, escribió un memorando a su familia y se colgó. Qué triste, no tenía motivos para celebrar, no tenía esperanza, no le conocíamos, pero ¿cuántas personas en esta misma situación, en este momento, quisieran decir, me gustaría que mi vida fuera una fiesta? Queremos decirte que eso es posible. Y en esta Pascua, anunciarte que el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti, murió en la cruz por todos nosotros, para salvarnos, para transformar nuestro lamento en danza, como dice el salmista. Por eso, la Iglesia en este lugar quiere compartir esto contigo, quiere anunciarte que aún hay salvación. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que pedirle al Señor que los borre de tu corazón, tienes que entregarle tu vida, tienes que aceptarle como Señor y como Salvador. Y más todavía, la palabra dice que a todos los que le recibieron, y si tú le recibes en esta noche, vas a ser llamado Hijo de Dios. Dios te va a dar la potestad de ser llamado Hijo de Dios y vas a entrar en esa familia de la que te hablé al principio, la familia real, la familia de Dios. Queda hecha la invitación. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Y si gustan de comer chocolates, coman chocolates y nos mandan de regalo también. Amén.